Bienvenidos a Conversaciones Globales. Soy Gisela Cosa, coordinadora de Conversaciones Globales de Letras Libres. Conversaciones Globales es un proyecto de la revista que busca llevar al escenario mundial las discusiones sobre temas urgentes, la relación entre cultura política e identidad, por ejemplo, que tiene lugar en América Latina. El tema que hablamos hoy es artivismo en el mes del orgullo LGBTQ. El activismo es una fusión de las palabras arte y activismo. Los artistas utilizan sus creaciones para crear conciencia, provocar la reflexión, generar cambios. En todo caso, este término surge en 1997 de el grupo de chicanas, Big Frente Zapatista, acompañados de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La creación artística, académica, museística, literaria sale a la calle. Según los teóricos del activismo que han surgido posteriormente, incluiríamos a nombres como el artista chino Ai Weiwei, por supuesto Bansky. Yendo más atrás, podemos pensar en la gran escritora y activista lésbica estadounidense Adrienne Rich. Pero hay que tener claro que esto no es nada nuevo. La acción pública del arte no es novedad. Primero, es muy antiguo tomar el arte como punto de partida para convencer a las audiencias. Eso lo hizo la Iglesia Católica, por ejemplo, con el arte barroco. Pero yendo mucho más cerca, en el siglo XX se hizo profusa, apasionadamente, podríamos decir. En México hay que pensar en el muralismo mexicano, el cine soviético, el cine cubano, sobre todo en su primera época, la poesía política de Pablo Neruda, de Nicolás Guillén, o el cine documental de Leni Riefenstahl, la documentalista nazi, tan influyente en el mundo del documental, pero que un poco se silencia esa influencia precisamente porque fue una propagandista. ¿Cuál es la diferencia ahora entonces? ¿Qué sentido tiene hablar de activismo si es una práctica que no es nueva? Bueno, que en este momento está unida a las políticas de identidad. Es decir, se trata de un movimiento global que se vincula con causas como el movimiento LGBTQ, dirían otros. Por supuesto, las minorías étnicas, el caso de las mujeres, en fin, el caso de todos aquellos grupos que asumen la política desde una identidad común. Nos vamos a detener, por supuesto, en este tema. Vale la pena en este mes y en todos los meses, por supuesto. Hoy nos acompañan dos personas inteligentes, creativas, una venezolana, el otro mexicano. Nos acompaña la cineasta venezolana reconocida internacionalmente, Fina Torres. Fina ha sido galardonada con la Cámara de Oro del Festival del Cine de Cannes por su película Oriana. Y su carrera incluye otras películas notables: Mecánica Celeste, Mujeres Arriba, Habana Eva y Liz en septiembre. César Cañedo, poeta, atleta. Muy importante este currículum. Poeta, atleta, profesor y activista de la comunidad LGBTQ de México. Es profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la misma institución. Ha publicado poemas y cuentos en diversos medios impresos y electrónicos. En 2017 ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal y en 2019 fue galardonado con el Premio Aguascalientes de Poesía LGBTQ. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra conversación. Le pregunto a ambos, ¿es posible combinar arte y activismo o el arte activista sucumbe ante la ideología? Se pierde el cultivo de la forma artística en favor de una expresión comunitaria. Yo creo que esto es clave. A ver, comenzamos con César. Hola, ¿qué tal? Primero,
Bueno, estoy muy contento y agradecido. Es un honor para mí estar con Fina Torres y con Gisela, querida Gisela, compartiendo estas inquietudes, perplejidades, que yo creo que son las más. Ahora que Gisela mencionaba este recorrido, pensaba en otros nombres, desde luego, ¿no? En México con Nancy Cárdenas, con Nancy Valls. Y bueno, de entrada, la pregunta de combinar arte y activismo, híjole, me parece desde luego complicada, ¿no? Ha habido momentos donde ha sido mucho más importante y potente. En este momento, por las condiciones globales y por un sentido personal artístico, pienso que no tanto, que toda ideología debe quedarse en ese terreno aparte y que el arte va por otro lado, aunque desde luego hay procesos que nos invitan a movernos de manera paralela o conjunta, arte y activismo, pero pienso cada vez más en una autora como Monique Wittig, quien en un ensayo fundamental, digo, ella siendo tan activista lesbiana, ¿no? Que es una de las líneas que desde luego me atraviesa y quizá nos atraviesa todas en esta conversación, quien en El caballo de Troya hablaba de cómo, desde luego, las obras subversivas que puedan incluir asuntos de identidad eh, tienen que filtrarse a ese sistema normativo, pero filtrarse de una manera artística. Debe predominar el arte sobre la ideología. Y así es como una obra puede entrar. Entonces la obra debe ser tan buena por sí misma. Y eso creo, y eso pienso. Es decir, ahora escribo cada vez más a pesar de mis situaciones de identidad, no como bandera cuando tengo que escribir. En ese sentido, cada vez veo más separados esos mundos que se pueden conectar, pero se deben conectar si hacemos arte respetando y transformando ese arte, haciéndolo de calidad primero antes que ideologizado. Sí, habría que recordar también, por ejemplo, a Gloria Anzaldúa con Borderland, sí, que es un ejercicio literario sumamente audaz, de ruptura, que efectivamente no está dirigido a facilitarle la vida a nadie, más bien a complicarla. A veces la ideología puede ser muy unidimensional y requiere de expresiones fáciles que lleguen y transmitan ese mensaje unívoco respecto a lo que deben hacer o pensar. Muy bien, Fina, ¿qué piensas tú sobre todo esto? Bueno, cuando yo leí las preguntas, inmediatamente salté y pensé, no, totalmente separado. El arte no puede ser, no puede ser, no puede ser activista porque, como hablábamos ayer, siento que el arte cuando se aplica de manera activista puede ser unívoco, o sea, tener una sola voz, querer convencer al otro, utilizarse como un instrumento de, no quiero decir manipulación, pero sí de ideologización y me causó así un rechazo. Y entonces me puse a ver el trabajo de Paul B. Preciado, que hizo una película, un documental, porque es más película que documental, pero lo llaman documental, sobre le pidieron que hiciera una biografía, su biografía, y él hizo una adaptación libre de Orlando, de Virginia Woolf. Y entonces en sus declaraciones él dice cosas que me parecieron muy interesantes, que él no quería convencer a nadie, que estábamos en una sociedad absolutamente binaria, y que es lo que quería compartir era que la experiencia humana era universal. No sé si me estoy explicando claramente. Y claro, cuando empecé a oír lo que estaba diciendo, dije, claro, ¿cuál es la diferencia entre ideología, política y arte? ¿No? Si aplicamos la ideología al arte o tratamos de, como dice Paul Preciado, que todo acto del ser humano es político, si es simplemente como compartir una visión política a través de algo artístico, de un hecho artístico. Entonces, por ahí me quedé como con ese cuestionamiento. Yo personalmente, lo que me considero
no, yo separo totalmente el arte de la ideología. O sea, para mí, como dijo nuestro compañero, fue tratar de hacer una obra lo mejor posible, ¿no? Compartiendo lo que uno siente que debe, que quiere compartir, las ideas que uno quiere compartir, lo que lo conmueve a uno, etc. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Fina. Sí, hay que recordar que la institución artística, por supuesto, está establecida desde patrones sociales, políticos, culturales, que la institución artística no siempre ha sido exactamente igual y que ha sido en los últimos siglos donde efectivamente se considera una expresión de la experiencia humana individual, una expresión de la subjetividad y desde ahí interpela. Cuando pensamos, por ejemplo, en el arte comunitario, tenemos que entender que de lo que se trata allí es de recuperar una experiencia colectiva y por lo tanto eso es distinto a cómo entendemos la institución artística, lo cual no quiere decir que la frontera entre el arte, hablamos de arte hablando de cine, de literatura, de todas las formas artísticas eh, posibles. Por supuesto que hay fronteras que no son tan fáciles de precisar. Por eso siempre tenemos que estar conversando de estos temas, pero yo creo que una frontera puede ser precisamente esta, el problema de lo comunitario, ¿no? César, cine, literatura, en la lucha por los derechos LGBTQ+, cine, literatura, investigación, ¿cómo lo ves? Bien, ahora, bueno, desde luego también el punto de partida es que efectivamente en la experiencia individual, el arte, las obras que hacemos individualmente deben responder a los parámetros de expresión artística, de búsquedas, de preguntas sobre qué soy como humano, cuál es mi situación, mi lugar en el mundo, y claro, ahí se atravesarán aspectos de identidad, pero a pesar del arte, ¿no? Y ahora, por otro lado, en términos de recepción, sí que juegan un papel importante la literatura y el cine por este poder que tiene el arte de hacer que los públicos se identifiquen. Es decir, hablamos de mí, por ejemplo, como audiencias, o de qué hacemos las audiencias, ante un panorama donde no había muchos productos culturales que representaran ciertas situaciones de disidencia o de poder estar con alguien, y ahí la literatura, el cine han empujado vidas a ser visibles, a ser posibles, pero no siempre porque las obras literarias así lo quisieran, ni porque se lo propusieran, sino muchas veces la historia ha sido que eso llega como un excedente de sentidos, de los muchos excedentes de sentidos que debe tener el arte. Pero sí considero que como audiencias, es decir, en mi caso, sí fue muy importante formarme, encontrar obras y autores que respondieran a esa invitación, a esa provocación de ser distinta, de ir en contra, de defender lo que uno es, ¿no? Y ahí incluso de manera muy fuerte Adrienne Rich, que mencionaste, o el vampiro de la colonia Roma en su momento, que por ejemplo Luis Zapata también como autor decía, yo no me considero, no me quiero considerar como autor gay, a pesar de que sus obras eran notablemente y que tuvieron una función de identificación. El vampiro, además, en su época, por ejemplo, ayudó a cartografiar o a localizar espacios donde se podía ligar en la Ciudad de México. Uno leía la novela en esos años donde no había internet y decía, resulta que en este Sanborns preciso se puede tener sexo con otros hombres. Y eso abre, desde luego, abre comunidades, abre mundos y bueno, hasta ahí ahora. Fina, Ajá, el papel del cine y la literatura en la lucha por los derechos LGBTQ y agrego esta pregunta. Películas, obras literarias, etcétera, que hayan sido claves para ti en relación con estos temas. Sí, claro, o sea, claro que sí. Por ejemplo, Patricia Highsmith, ese libro que ella escribió donde se basó la película Carol, fue un libro muy impactante para mí en mi juventud. Uh,
Lo que pasa es que yo siempre he sido como muy individualista. Cuando yo empecé a hacer cine, que fue en los años 80, por supuesto, pues la homosexualidad súper tabú, muy perseguida, muy despreciada, Cuando yo me planteé hacer mis películas, yo me las planteé de la manera que no es que yo quería convencer a alguien, sino que creo que un deseo profundo mío de comunicar era la normalidad, o sea, quitarle esa cosa estigmatizada, culposa, etcétera, etcétera, sino mmm, todos somos, o sea, la vida es algo, o sea, como invitar a la gente a ver que la vida es algo mutante, ¿no? Y que podemos ser lo que queremos ser sin que eso tenga que ser un motivo de lo que sea, de castigo, de crítica, etc. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de esa película que yo hice, Mecánica Celeste, que fue una película, bueno, donde casi todos los personajes son gay, pero jamás se dice la palabra gay, todo el mundo actúa absolutamente con gran naturalidad, y para mí eso era muy importante en ese momento. Nunca me he considerado como una directora gay que hace películas gay porque quiero llevar una bandera, sino que hago las películas que me gustan, hago con temas que quiero comunicar, que me interesan, que me conmueven y que me parece que siento la necesidad de compartirlo, básicamente. Pero claro, Orlando también fue un libro que a mí me marcó muchísimo. Uh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, cantidad de películas. Lo que pasa es que las películas que trataban temas homosexuales en los años anteriores, a los 90 y al año 2000, siempre hubo una situación condenatoria muy dura, ¿no? De los homosexuales son enfermos, los homosexuales hay que matar, o sea, se mueren al final, son castigados, son enfermos, son excluidos de la sociedad. Bueno, y eso hace que evidentemente hoy en día yo creo que eso ha cambiado mucho, en Occidente por lo menos ha cambiado bastante, sobre todo la gente joven. Tienen otra visión, tienen otro acercamiento a esas realidades y esos temas. Sí, efectivamente, la literatura, el cine, el arte que ha tocado estos temas, progresivamente ha conseguido un espacio, entre comillas, de normalización del tema. De hecho, hay una cantidad ahora de comedias románticas que tienen que ver con estos temas y hay numerosos personajes en las series de televisión, en las películas, que efectivamente pertenecen a este grupo. Ahora, vamos a entrar en un tema delicado que tiene que ver con el tema de las representaciones adecuadas o no, depende por supuesto del contexto y del público específico, sobre la población LGBTQ+. Yo he estado en eventos sobre crítica lésbica, literatura lésbica, etcétera, donde parte de las compañeras han insistido en que es necesario hacer representaciones que no cuestionen, no problematicen, ni saquen a la luz eso que ha sido el tema del arte y la literatura desde siempre. Sexo, violencia, maldad, sangre, contradicciones, poder, belleza, amor, heroicidad, compañía, sororidad, todas las cosas positivas y negativas que tenemos los seres humanos. Hubo una conversación entre María Galindo, Ariana Harwitz y Clara Obligado en el país de España, donde tocaron estos temas. Y fue una conversación, si se quiere, tensa, porque Harwitz defendía la libertad radical del arte, de la literatura, el lugar para decirlo todo, como diría el filósofo francés Jacques Derrida, mientras que Galindo y Obligado de una posición más equilibrada, pero Galindo, en cambio, planteaba que no, que efectivamente había que tener mucho cuidado con el cuestionamiento, las imágenes, etcétera, de estos grupos. No solo los LGBTQ, sino también el referido a las mujeres en general, a los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Como ven
¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo ves, Fina? Bueno, mira, es que es muy ambiguo, ¿cómo explicarte? Efectivamente, una posición de la libertad absoluta, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, dentro de esa libertad absoluta, tenemos que reconocer que nosotros tenemos una cantidad de prejuicios inconscientes porque estamos marcados por una cultura patriarcal, binaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ver? O sea, cuando tú estás trabajando una obra, tratar de estar muy claro, ¿no? Absolutamente tener la libertad, pero ver también si a veces no caemos en la trampa de los prejuicios, de los lugares comunes, no sé, o sea, es delicado. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Creo que las dos posiciones extremas, o sea, me iría más por la posición de el arte tiene que ser absolutamente libre, pero también es interesante que nos veamos, que nos observemos a nosotros mismos, que dónde estamos, o sea, cómo funcionamos, dónde estamos fallando, dónde tenemos prejuicios, claves, cosas inconscientes que de pronto nos damos cuenta con terror que mira lo que me salió por aquí, mira el racismo que me salió, mira el clasismo, mira esto, mira aquello. O sea, es por eso creo que es metiendo más en la posición de libertad absoluta, pero con observación, lo diría así. César. Pienso también que debe primar la libertad absoluta y, por supuesto, para hacer arte, y que el arte, si es bueno, será juzgado como bueno o malo en función de si es buena película, si es buena novela, si es buen poema. Y que, porque desde luego, no solo es qué contamos cuando contamos historias, cuando hacemos arte, sino cómo lo hacemos. Entonces, en el qué, cualquier tema va a ser importante, pero en el cómo implicará la técnica, importará la técnica, y ahí es donde nuestro trabajo como escritores, cineastas, importa independientemente del tema que tratemos, ¿no? Desde luego, de pronto cada vez se nos invita a cierta corrección política, no tocar ciertos temas, eh, pero eso yo creo que nos pone en otro problema, en otra discusión que tiene que ver con un mercado, cómo se está volviendo cada vez un mercado, los feminismos, lo LGTB, podemos decir que estamos de moda como tema de representación. Y cuando estamos de moda como tema de representación, la sociedad nos va a exigir que se adapte, que se amolde. En ese sentido, esa necesidad por lo correcto, por lo bueno, por lo bien representado, es una exigencia de mercado social que tenemos que cuestionar y criticar desde mi punto de vista. Sí, por supuesto. Efectivamente, hay una normalización y la normalización conduce a una perspectiva unidimensional del problema, ¿no? Fina, tú fuiste definitivamente una pionera en la representación del tema lésbico, pero también del tema LGBT, realmente. Tú empiezas a hacer películas donde tocas siempre ese tema. Pienso, por supuesto, en la estupenda Mecánica Celeste, pero en todas tus películas, efectivamente, tú tocas este tema. Esta pregunta, por supuesto, puede funcionar perfectamente para César, que también ha enfocado tanto su trabajo académico como creativo hacia estos temas. Mi pregunta es, ¿sienten que esto los ha encerrado en un gueto? Fina. No, para nada. No, para nada, para nada. O sea, no siento eso. Creo que César tiene razón. Tú también cuando dicen qué importante la forma, ¿verdad? El qué y el cómo. Y como decía Godard, risa, ¿verdad? Decía que forma es contenido, para el forma es contenido. Entonces, efectivamente, creo que la importancia es tratar de hacer buenos trabajos, buenas obras. Y no, yo nunca me he sentido ni excluida ni nada, o sea, no, para nada en mi trabajo ni en mi carrera, para nada. Sí, coincido con que no debería pasar, ¿no? Pero a veces, claro, bueno, tengo que empezar, digamos, esta parte también con confesiones. Cuando empecé yo a hacer mi trabajo poético, sí estaba como pensando que ideología y poesía iban de la mano. Desde luego uno es
joven y aprende, ¿no? Y crece. Y ahora, desde luego, todos los temas son importantes. La forma, la técnica es de pronto más importante. Escribo a pesar de la homosexualidad, de la curiosidad, de los temas que me interesan, pero eso no es mi motor. Aún así, a pesar de ello, desde luego, de pronto a la norma, a la sociedad, ya este tema que les mencionaba de que hay un mercado, les importa encasillar, les importa etiquetar. Claro que lo que va a importar más es, para mí ahora, es que mi poesía conecte, comunique, y que no me interesa estar en un gueto, ¿no? Ni me he sentido yo que quiera ahora estar en un gueto, pero sí que de fuera puede venir esta guetificación, decir, pues entonces tú eres el escritor tal, porque de pronto ya se vuelve no solo un asunto de mercado, sino de corrección política de, bueno, tenemos que cumplir con cierto palomeo de vamos a invitar a tal autor porque hace esto o es esto. Y no porque sea bueno o malo, sino porque tenga esta situación de identidad. Entonces a ese problema quizá nos enfrentemos cada vez más, pero no me interesa estar en un gueto y no creo que el arte sea para el gueto. Como les decía al principio con Monique Wittig, la obra debe infiltrarse, no venir del gueto al centro o al canon, sino meterse sin que se perciba como gueto. Bien, fíjense que si en este momento les pidiera un consejo un joven artista de cualquier disciplina, LGBTQ, que busca usar el cine y la literatura, el arte, la poesía, cualquier cosa como forma de activismo, le recomendarían, por ejemplo, que usara el panfleto y la propaganda abiertamente. Yo no, nunca. No. Le aconsejaría que tratara de hacer buen trabajo, que cuidara la forma, que se esmerara, que encontrara lenguajes nuevos, que buscara, pero no que se cerrara simplemente a repetir un discurso de manera panfletaria. No, eso no se lo recomendaría. Claro, me refiero concretamente a que el panfleto y la propaganda tienen su lugar. Si alguien, por ejemplo, quiere alinearse con una causa, directamente puede hacer panfletos o propaganda. El problema es cuando el arte se convierte en panfleto y propaganda y deja de ser arte. Exacto. Sí, pues por mi parte también ese consejo debería ser muy claro. El arte es el arte y claro que también tienes que ir a marchar o tienes que hacer comunidad si eso es lo que te motiva, además o a pesar o aparte de tu motivación artística. Tienes que dominar tu arte, tener tu técnica y tu oficio, y si eso, en cuanto que tú estás explorando una voz, estás conociendo y experimentando, también implica hacer cierto activismo, hazlo lo más separado posible. Sí, es posible que un joven pueda decir, bueno, o una joven pueda decir, no, pero es que efectivamente yo quiero con mi arte cambiar la visión de la vida de las personas. Esta idea implica que cambiar la visión de las personas, primero uno tendría que preguntarse por qué uno quiere hacer eso. ¿Por qué las personas tienen que cambiar su visión de la vida y de las cosas? Hay que esas cosas problematizarlas también. Por supuesto, yo estoy convencida de que el cambio es importante, es necesario y trabajo también para eso, pero siempre en consideración de una postura que no debe ser de superioridad moral, cosa en la que es muy difícil no caer. Pero creo que asumiendo lo que acaban ambos de decir, creo que sí es necesario entonces separar ambas actividades y tener en cuenta que todos tenemos nuestras ideas y podemos efectivamente militar en esas ideas, pero al mismo tiempo respetar ese terreno de la amplitud y la interpelación subjetiva que puede ser el arte. Sí. Esto me da pie, algo que dijo César, a un tema que creo fundamental, el problema de lo comunitario. Desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva anticapitalista,
no heteronormativa, etcétera, se tiende a ver efectivamente que la autoría podría ser incluso una idea burguesa en tanto cuestiona la posibilidad efectivamente de la comunidad. ¿Cómo se ven ustedes en esa discusión? César. Sí, bueno, quiero agregar un poco, Gisela, digamos, cuando hablamos de estas advertencias o situaciones a las que se pueden enfrentar los jóvenes, ni la superioridad moral ni la victimización, porque, digamos, la norma, si queremos que sea condescendiente, va a ser condescendiente, pero no porque importe nuestro trabajo, sino que para darnos ese lugar que estamos pidiendo. Entonces hay que tener cuidado con esas trampas que nos van a poner un mundo que parece que nos dice que cada vez es más importante ser visibles, estar en el reflector de manera personal. Yo y todas mis situaciones tienen que salir en la foto. Entonces quizás es un momento también para replegarnos y pensar que no, que estos temas a lo mejor no, que hay que explorar otros, que hay que explorar una variedad más amplia de registros. Y respecto a la comunidad y lo colaborativo, por ejemplo, en la academia lo tengo muy claro, es importante hacer artículos y trabajos y libros de manera conjunta, colaborativa. En el terreno del arte, de la poesía, de pronto quizá valga la pena explorar las colaboraciones, explorar cómo desquebrajar la noción de autor, de autora, pero no tengo claro tampoco que eso vaya a cambiar nada, ¿no? Porque finalmente uno lo que quiere es ser cada vez más, conectar con más lectoras y lectores, abrirse, que hemos hablado que todas estas otras estrategias pueden caer en el riesgo de cerrar. Y lo que queremos con el arte es abrir a interpretaciones, que no haya una sola interpretación y que haya más lectoras y lectores. Bien. Fina. Bueno, yo quizás voy a responder a lo que dijiste en la pregunta, que es si un joven quiere cambiar el mundo, quiere cambiar, yo me pregunto, pero ¿de qué manera? ¿Quiere convencer al otro o quiere invitar al otro a ver otras perspectivas posibles, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera, de ese modo, o sea, yo separaría lo que es, como dices tu propaganda, etcétera, a lo que es arte, ¿no? Si el arte, si tu trabajo, lo que tú quieres, como tú quieres cambiar, es una invitación a considerar otras perspectivas, otras posibilidades, excelente. Si es tratar de convencer con una sola idea, yo creo que eso es muy limitado. Creo que es importante retomar una idea de César de que pareciera que todo lo que hacemos tiene que estar bajo el reflector y que por lo tanto tiene que causar efectivamente un impacto tremendo sobre los demás. Quisiera comentarles sobre un caso que me parece de interés y que se asemeja al de Paul B. Preciado, que mencionó Fina. El caso que ya mencioné su nombre de María Galindo, porque María Galindo hace performance, hace libros, hace arte con su cuerpo y efectivamente es muy impactante, muy llamativa y muy consistente con su propuesta política, que es completamente radical, anticapitalista, anticolonialista, anti-heteropatriarcal, anti. Y es consistente con esa postura, es también antiacademicista. Todo su cuerpo, toda su presencia es una protesta y un cuestionamiento al status quo. Sin embargo, ella preserva el espacio de su autoría. Quiere decir que el activismo, de alguna manera, también es una forma de alcanzar ciertas posiciones dentro del mundo del arte y de la academia. Yo creo que César está más indicado para responder esa pregunta porque yo no pertenezco a la academia. Sí, desde luego que ha pasado, ¿no? Pero no sé si eso pueda ser considerado una forma de activismo, ¿no?
o de recompensa o de premio social, digamos que, o de cuota que esta sociedad, bueno, ciertas sociedades que ya normalizan la integración de las disidencias dicen, ok, entonces claro que tiene que tener un lugar. Es decir, vuelvo al punto que me parece también problemático en el que estamos de moda. Y como estamos de moda, por lo tanto, hay que tener espacios, hay que tener poder. Por otro lado, eso ha hecho que carreras académicas, hablo por ejemplo de mí que doy clases de teoría queer, y que bueno, y que de ahí parte de mis investigaciones, no todas, pero parte importante de mis investigaciones como académico, pues son de esa posibilidad que antes no estaba en el mundo y que ahora está, ¿no? Y que puede ser un espacio de activismo también, pero hay que entenderlo también como una, digamos, negociación que el sistema hace con nosotros y que dice, bueno, aquí está este lugar para ustedes, y que claro que van a entrar quienes tengan más privilegios, independientemente muchas veces de incluso de la calidad académica o independientemente de la calidad artística. Ese es el problema. De las películas que tú has visto en estos años, ¿cuáles recomendarías tú en cuanto al tratamiento del tema lésbico? Bueno, mira, hay varias películas súper interesantes. Está, por ejemplo, Carol, que es una película dura. Está la película esta francesa que es de Céline Sciamma, que se llama Retrato de una mujer en fuego, que me pareció interesantísima. Hay una serie buenísima de Netflix, que es una serie, no es una película, que se llama El bebé reno o Baby Reindeer, que es extraordinaria, muy dura, muy, muy, muy audaz en su propuesta. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me recuerdo? Ay, ayúdame, Gisela. Así, buenísima, Amonita es buenísima. En cambio, fíjate que hay una que no me gustó nada, que se llama Azul es el color más cálido, Blue is a warmest color. No me gustó. Sí, esa película me causó mucho rechazo. No me gustó la visión que dio ese cineasta. Pero bueno, la libertad está para decirlo todo y apreciarlo todo. Ok, bien. Hablábamos, creo que las bambalinas, por ejemplo, de En breve cárcel de Silvia Moloy, y recordé otra novela desgarradora de Luis Zapata, quien curiosamente es muy famoso por El vampiro de la colonia Roma, pero tiene otra que se llama En Jirones, donde habla de manipulación, de violencia de pareja, de esto que ahora llamamos amor tóxico, y que desde luego al mismo tiempo es una gran novela, ¿no? Independientemente de que sean dos hombres destrozando su vida, destrozándose. Y por otro lado, pensaba en algún momento en la importancia que tuvo esto que hacíamos, ¿no? Lecturas de identificación, lecturas oblicuas, y en ese clásico del cine llamado El Mago de Oz, y la importancia que tuvo para conectar arte y activismo de manera indirecta. No lo quería, no fue, en ese caso, esa parte de esas obras que pueden hacerlo de manera insospechada. Esas obras quizás sean las más interesantes, las que apenas son una sutil provocación y que no sean el objetivo ser un panfleto, ser una ideología, que las ha habido, ¿no? Y que las hay y que siempre están ahí. Proust lo hizo en su momento, y quizá esa sutilidad es la que ahora me interesa. Por ejemplo, Javier Villaurrutia, que claro que sabemos que fue muy importante para él la homosexualidad, pero que su arte, su poesía es portentosa independientemente, y nos obliga a ver a su arte como alta poesía y no como poesía homosexual. Muy bien, bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta conversación. Podríamos concluir, entre otras cosas, que el arte es una interpelación que excede las políticas de identidad. Es decir, el arte debería exceder las políticas de identidad para apelar a experiencias más amplias, sin obviar que efectivamente puede ser un punto de partida de apertura para aquellos jóvenes LGBTQ+, que necesiten de alguna manera encontrarse en el mundo. Bueno, nuestro agradecimiento para Fina Torres
y para César Cañedo, y nos veremos en una próxima oportunidad en Conversaciones Globales de las Letras Libres. Muchas gracias.